Saludos estudiantes y bienvenidos a otra clase de Programación 1. El día de hoy veremos el tema de recursividad. Antes de iniciar, lo ideal es que hagamos un pequeño repaso de funciones. Como recordarán del video anterior, cuando hablamos de funciones nos referimos a bloques de código independientes que realizan una función. La idea es simple, tenemos un código que cumple un objetivo específico y este código lo introducimos adentro de un bloque que es lo que denominamos la función. Esto nos permite que cada vez que necesitemos ejecutar dicho código, en lugar de tener que reescribir todo el código, lo que hacemos es realizar un llamado a la función. Al realizar el llamado se va a ejecutar todo el código que se encuentra adentro de la estructura. La idea es que dichas funciones tengan en su interior todo lo necesario para su ejecución. Aquello que no tengan desde previamente, aquello que va a ser proveído por el usuario o aquellos valores que modifican su funcionamiento, van a ser enviados por parámetro. Y la idea detrás de todo esto es simplemente que se pueda reutilizar el código. En lugar de tener que reescribirlo muchas veces, lo escribimos una única vez y realizamos los llamados cuando es necesario. Ahora, hablamos de que cuando tenemos una función, esta función puede ser llamada desde cualquier otro segmento del código, ya sea desde el código principal o desde otras funciones. Pero entonces podríamos preguntarnos qué es lo que pasa si una función se llama a sí misma. Es aquí donde entramos en el tema de recursividad. Recursividad es la forma en la cual un proceso se va a definir por medio de su propio proceso. Es decir, para definir una función, esa función, parte de su definición es un llamado a sí misma. Esto lo que hace es que dichas funciones se construyan a partir de sí mismas. Ahora, esto puede sonar un poco extraño porque entonces van a decir, pero profe, ¿cómo se va a definir en función de sí mismo? Bueno, aquí es a donde entra el tema de recursividad. Y en parte, un pequeño chiste que suelen decir es que para entender la recursividad, primero hay que entender la recursividad. Pero nosotros veremos ejemplos que nos facilitarán entender estos procesos complejos, que se definen en parte por sí mismos. Un buen ejemplo de cómo funciona la recursividad en el mundo natural son los fractales, que son un tipo de imágenes o patrones que se generan con base en sí mismos. Entonces veamos algunos ejemplos para que se vayan dando una idea. El primer ejemplo que tenemos es esta foto de un frasco de cacao en el que el frasco lo que tiene es un dibujo de una señora que tiene un frasco de dross de cacao. Y en ese frasco está el dibujo de la señora que al mismo tiempo ya también tiene un dibujo. Entonces la imagen se va adentrando adentro de sí misma porque la imagen se posee a sí misma en su interior. Otro ejemplo de ver esto sería este artista que está dibujando sus manos pintando y al mismo tiempo ellas están dibujando sus manos pintando ad infinitum. Esto lo hemos visto cuando, por ejemplo, hacemos una videollamada que transmite nuestra pantalla y lo que transmitimos es lo que se está enviando a los demás usuarios. Otro ejemplo de recursividad es este que parece una trifuerza del juego de Zelda, en el que básicamente tenemos un triángulo adentro del cual tenemos un triángulo invertido y por lo tanto se forman tres nuevos triángulos y adentro de cada uno de ellos tenemos otro triángulo invertido y así seguimos posiblemente ad infinitum o hasta que queramos detenernos. O por ejemplo este otro ejemplo en el que tenemos una línea la cual se divide en 6 y cada una de esas líneas se divide en 6 y cada una de ellas se divide en 6, etcétera. Ahora que ya vimos ejemplos de la recursividad en el mundo natural, entonces hablemos de cómo se aplicaría la recursividad adentro de la programación. Como ya dijimos, la idea de una función recursiva es que se defina en parte por sí misma, pero ustedes podrían preguntarse, ¿y esto de qué nos sirve? Bueno, el motivo por el que esto es útil es porque podemos agarrar problemas que son muy complejos y lograr definir esos problemas complejos como una versión más simplificada de sí mismos. Un ejemplo de esto, hay varios, podría ser el de la función factorial. Una función factorial es una función en la cual tenemos n factorial, que se escribe como n símbolo de exclamación, y n factorial se puede escribir como n menos 1 factorial,
una versión simplificada del problema multiplicada por n. Multiplicar por n es algo que es muy fácil de hacer y n-1 factorial es una versión reducida del problema inicial. Entonces, si logramos agarrar un problema que es complejo y lo logramos definir en parte por sí mismo, podemos resolver un problema complejo. Además, existen ciertos problemas que no se pueden resolver de manera iterativa, es decir, no los podemos resolver utilizando ciclos. Un ejemplo de esto sería el de Torres de Hanoi, que se los recomiendo como una lectura muy interesante si les interesa estos temas. Pero bueno, en el ejemplo que dimos hablamos de que podíamos definir la función factorial como n factorial es igual a n por n-1 factorial. Y entonces ustedes me dirían, pero profe, siempre va a haber un n-1. Si tengo 1 va a ser 0 y luego va a ser menos 1 y luego va a ser menos 2. ¿Cuándo nos detenemos? No pueden haber infinitos adentro de la programación. Y eso es cierto. Adentro de la computadora no tenemos infinitos. Es por eso por lo que cuando trabajamos con funciones recursivas tiene que haber una condición de parada, también conocido como un caso base, que es una versión lo suficientemente simple del problema que podemos resolverla directamente, sin necesidad de hacer el llamado recursivo. Un ejemplo de esto sería para la función factorial, cuando llegamos a el valor factorial de 1. El valor factorial de 1 es 1. Entonces ya tenemos el caso más sencillo del problema. Si no pusiéramos un caso base, entonces la recursividad no acaba. Quedamos atrapados. Entonces, ahora que ya hablamos del tema de recursividad, veamos un ejemplo aplicado. Para los ejemplos de recursividad hay dos funciones que nos podrían resultar de mucho interés. El caso más sencillo es el de la función factorial que mencionamos durante la presentación, donde podemos definir que n factorial es lo mismo que decir n por n-1 por n-2 por etcétera hasta llegar a 1. Es decir, si tuviéramos un caso como 5 factorial, esto es equivalente a decir 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Ahora, si nos damos cuenta, esta multiplicación n-1 por n-2, por n-3, etc., lo podríamos ver como n-1 factorial. Eso significa que nosotros podríamos definir n factorial como una función de n por n-1 factorial. Esto significa que acabamos de definir n factorial en función de sí mismo. Acabamos de encontrar una manera de representar la función factorial como una definición de sí mismo. Cuando tenemos un valor factorial lo multiplicamos por sí mismo multiplicado por su factorial menos 1. Sin embargo, como dijimos anteriormente, cuando tenemos una función recursiva necesitamos un caso base, que es el caso mínimo. En este caso, al observar la ecuación nos damos cuenta de que ese caso mínimo es 1, porque la cadena de multiplicaciones se va reduciendo hasta llegar a 1. Entonces, si quisiéramos implementar esta función recursiva, tendríamos que crear el caso base. El caso base sería cuando n es igual a 1. Entonces podríamos decir que si n es igual a 1, nuestra función retorna 1. Caso contrario, nuestra función retorna n multiplicado por factorial de n-1. Notemos que nuestra función factorial hace un llamado a sí misma como parte de su resolución y se va a ejecutar este llamado una y otra vez hasta que el valor que uno de los llamados reciba sea 1, en cuyo caso va a retornar 1 y la cadena de llamados va a retornar. Entonces vamos a ver si esto funciona. Si yo quisiera calcular factorial de 5, yo podría realizar el llamado factorial y decir calcule el factorial de 5. Al ejecutar este código, veremos que nos retorna 120, lo cual es el dato correcto. 5 por 4 es 20, por 3 60, por 2 120. Entonces el factorial de 5 da 120. Podríamos utilizarlo para calcular también otros factoriales más complicados. Factorial de
8. Hacemos el llamado y la función nos retorna el resultado. Ahora, este caso es muy sencillo. Básicamente la fórmula, la definición de lo que es un factorial nos dice cómo va a ser la fórmula. Pensemos en un problema un poco más complicado, como lo es la secuencia de Fibonacci. La secuencia de Fibonacci es una secuencia numérica que empieza en 0, 1. Y a partir de ese punto, los números siguientes van a ser el resultado de la suma de los dos anteriores. Es decir, para el siguiente número sería 1 más 0, 1. Para el siguiente caso sería 1 más 1, 2. Para el siguiente caso sería 2 más 1, 3. Para el siguiente caso sería 3 más 2, 5. 8, 13 y de ahí siguen adelante. ¿Cómo podríamos representar esta función como una función recursiva? Bueno, podríamos implementar nuestra función Fibonacci y lo que podríamos decir es que en el caso de que nos estén preguntando por n igual 0 o por n igual 1, estos son los casos base porque estos son los valores con los que empieza la secuencia, vamos a retornar n. Noten que en este caso tenemos la dicha de que si nos están pidiendo el número 0, la respuesta es 0. Si nos están pidiendo el número 1, la respuesta es 1. Entonces podemos retornar n. Y caso contrario, vamos a retornar el valor de Fibonacci n-1 más el valor de Fibonacci n-2. ¿Por qué ocupamos hacer esta suma? Porque dijimos que el valor de este número, por ejemplo este 13 es el resultado de sumar el 8, que es el n-1, más el 5, que es el n-2. Entonces, si definimos la función recursiva de esta manera, vamos a obtener los valores. Ahora veamos un ejemplo. Pongamos el séptimo número de Fibonacci y llamamos la función. Y luego pongamos el 13º número de Fibonacci, eso estaría bonito. Y el 13º número de Fibonacci. Entonces, al ejecutar, nos daremos de que el séptimo número de Fibonacci es 13. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eso es correcto. Y el 13º es 233, que podríamos hacer el cálculo, pero vamos a creer en la computadora. Estos dos ejemplos son relativamente simples, pero muestran la idea esencial de la recursividad, que es que definimos una función, definimos un caso base, que es la versión más simple del problema, y encontramos la manera de definir el problema como un llamado a sí mismo, pero ese llamado a sí mismo tiene que ser una versión simplificada del problema. Si no, el problema se va a enciclar, los llamados se van a enciclar y no vamos a llegar a nada. Espero estos ejemplos los hayan ayudado a entender mejor cómo funciona la recursividad y cuál es la idea detrás de ella. Por ahora, me despido.